Como tercer tema, vincularemos la tutoría y la gestión del currículum. En ese sentido, vamos a revisar cuáles son las implicaciones pedagógicas del modelo de tutoría integrada. Tenemos tres principalmente: la trazabilidad, la sistematicidad y la globalidad. Vamos a revisar una por una. Cuando hablamos de la trazabilidad, nos estamos refiriendo a la estrategia tutorial que vamos a utilizar. En este sentido, tenemos que indagar sobre los momentos de transición, los procesos académicos, los servicios y programas que tenemos en la institución y los agentes implicados. Vamos a trabajar uno por uno. Cuando hablamos nosotros de los momentos de transición, de los procesos, los servicios y los agentes, todos ellos los podemos resumir en el cuadro que sigue. Aquí nosotros tenemos principalmente tres fases: el acceso, el desarrollo y la salida. Pero esto se realiza a través de momentos. Y los procesos están vinculados desde todo lo que significa pasar, por ejemplo, de la experiencia de la media superior hacia la educación superior. Todo esto va a marcar un proceso central en el cuadro que está vinculado con la transición. Y cuando hablamos de servicios y acciones, hablamos de actividades muchísimo más pequeñas que están vinculadas con acciones y servicios, ¿no? En realidad, la tutoría, en ese sentido, implica a muchísimos actores y por eso es que están en un color diferente, porque la tutoría y las acciones tutoriales no pueden estar separadas del servicio. Cuando hablamos de sistematicidad, nos referimos a la coherencia administrativa que tiene la institución para que soporte el plan de acción tutorial. En ese sentido, es interesante, por ejemplo, que revisemos tres grandes vértices en este triángulo, en esta figura que sigue. Los planteamientos institucionales, que vendrían a ser todo ese conjunto de documentos que recogen las metas y los objetivos institucionales, que son la planificación estratégica, la misión y visión y los reglamentos. Que también revisemos lo que son las estructuras, que van a ser ese conjunto sistemático de recursos que permiten la consecución de las metas. Estamos hablando de los recursos materiales, funcionales y humanos. Y el sistema racional, que significa el conjunto de las variables interactivas vinculadas con las dinámicas interpersonales y sociales. En ese sentido, vamos uno por cada uno de los vértices del triángulo. Cuando hablamos de los planteamientos institucionales, es muy importante que nosotros trabajemos un checklist de cada uno de estos documentos. Metas del programa institucional de tutorías, si tenemos reglamentación y normas de funcionamiento, si tenemos planes operativos para facultades y planteles, si tenemos diseño de servicios específicos, objetivos institucionales sobre tutoría, estrategias institucionales sobre tutoría y planes de evaluación de acción tutorial. Cuando hablamos de estructuras, necesitamos hacer un checklist sobre las asignaciones de responsabilidades académicas, la concreción de responsabilidades administrativas, la distribución de funciones, o sea, si hay un organigrama que lo soporta, las partidas económicas específicas, por ejemplo, un presupuesto para labores de tutoría, la asignación de tiempo, si en el horario está establecida la acción tutorial, si hay reparto de espacios, si hay adquisición de los recursos materiales. Cuando hablamos del sistema racional, estamos hablando de la constitución de equipos y grupos profesionales. Si tenemos una comunicación interna y externa que soporte un plan de acción tutorial, si tenemos, por ejemplo, reuniones con equipos, si tenemos un proceso de revisión y mejora continua ya implementados, si tenemos una determinación de la cultura de trabajo y si el clima institucional está enmarcado dentro de este plan de acción tutorial también. Cuando hablamos de globalidad nos referimos a la formación integral. Entonces aquí podemos tener toda una gradiente muy interesante.
Un plan de acción tutorial puede estar enfocado, por ejemplo, en el desarrollo de aspectos formales, cuando solamente está vinculado con los saberes. También cuando, por ejemplo, estamos más vinculados con los procedimientos, lo procedimental, y aquí hablamos del saber hacer. Pero también podemos tener planes de acción tutorial que estén vinculados con lo actitudinal, con este saber ser. ¿Qué es lo recomendable y qué no es recomendable? Definitivamente, cuando hablamos de globalidad nos estamos refiriendo a la formación integral de este ser en sus 3 dimensiones. Cuando hablamos de tutoría y gestión curricular, necesitamos sí o sí preguntarnos qué tiene que ver el enfoque de formación basado en competencias con la articulación de este saber ser y hacer. Para esto podemos ver el siguiente gráfico, en el que tenemos estos 3 componentes, tanto conocimientos, actitudes como habilidades. Y estos 3 se desprenden en este saber, en este ser y en este hacer. Y hacen a una persona competente. En este sentido, es muy importante que nosotros hagamos combinaciones pertinentes. Cuando hablamos de competencia, estamos hablando de un saber que es hacer, de un saber que hace ser, ¿no? O también, por ejemplo, de un ser que sabe hacer y un ser que hace saber. Y por ende, de un hacer que sabe ser o de un hacer que es saber. En este cuadro nosotros podemos ver cómo estas 3 dimensiones se combinan para hacer a una persona competente. Cuando hablamos de enfoque integrado en tutoría y gestión del currículum, también estamos hablando de educar para la vida. Esto no puede pasar desapercibido, ya que todos los modelos y las nuevas tendencias nos marcan o nos dirigen a la interdisciplinariedad, ¿no? Que definitivamente está vinculada con la educación integral y en preparar a los estudiantes hacia el mundo de la vida. En este sentido, es muy interesante cómo muchísimos planes de acción tutorial están vinculando ya a la naturaleza, a la persona y a la sociedad en acciones que definitivamente se generan a través de la interdisciplinariedad. Cuando hablamos del modelo de tutoría integrada y de gestión del currículum, también es importante ver cómo se articulan las competencias y el mundo de la vida. En el siguiente cuadro nosotros vemos cómo cada uno de los aspectos de este gráfico, teoría, habilidades, actitudes, conocimientos informales, valores, experiencias, autorreflexión y capacidades, se articulan frente a la resolución de situaciones reales. En este sentido es muy importante porque la acción tutorial viene a estar en el centro y es una actividad que irradia cada uno de estos aspectos. A manera de conclusión podemos decir que la tutoría bajo un modelo integrado implica decisiones de 3 niveles. Número 1, la trazabilidad, que implica definir la estrategia de tutoría, la sistematicidad, que implica atender con coherencia todos sus elementos organizativos, y la globalidad, que implica definir un modelo de formación integral, sin dejar de ver cada uno de los aspectos que hemos revisado anteriormente.